Bien, les propongo que después de este incidente partamos. Yo solamente quiero agradecerles por su presencia, agradecer la presencia de Cristina Moyano, decana de la Facultad de Humanidades, al director de la Escuela de Periodismo de la USACH, René Jara, al equipo pedagógico de Periodismo Digital 2 del programa diurno, a Pia Ibarra, estudiante que cursó esta asignatura, y a todos los colegas que están aquí presentes. Es mucho orgullo lanzar este sitio web Radio Planetaria Señal 2, y sin más dejo la palabra a la decana Cristina Moyano. Gracias de nuevo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a esta actividad tan importante para la Escuela de Periodismo y que da cuenta de las innovaciones efectivas que se han venido produciendo en los procesos formativos de los futuros comunicadores. Como decana de la Facultad de Humanidades, felicito la iniciativa y a quienes han participado de ella, directivos, académicos, estudiantes y administrativos, que ponen en evidencia que la relación virtuosa entre distintos estamentos puede generar proyectos que tienen impacto real en la vida social y que reifica el sello de la universidad pública. Este proyecto, que busca ampliar y transversalizar la comunicación digital, anclado en los nuevos paradigmas sobre comunicación, nació, según lo que pude investigar, de una experiencia teórico-práctica que marca una señal de aprendizaje significativo. Fueron estudiantes y académicos de las asignaturas Periodismo Digital 1 y 2 los que se articularon para desarrollar una pedagogía auténtica que remitiera a la creación de un sitio donde los saberes no quedaran en los marcos restrictivos de una evaluación más, sino que se materializaran en un producto, en un sitio donde se replicara la forma en que se monta, administra, se publica y circula la comunicación digital. Centrado inicialmente en las dimensiones culturales y políticas, el sitio innova en varios sentidos. En primer lugar, permite a los estudiantes publicar sus investigaciones y notas periodísticas. Dos, crea otras formas de comunicación, como el podcast, que está ahí en el sitio también inscrito. Y en tercer lugar, se vincula de una manera diferente de hacerse cargo de la señal 2 de radio que se entregó a la Escuela de Periodismo y que se ha hecho de esto un laboratorio de innovación donde hay creación de narrativas que no simulan la labor del futuro periodista, sino que los transforma en actores constructores de la realidad que además están comunicando. Felicito la calidad del sitio y los desafíos que abre a que la institucionalización del mismo lo vaya fortaleciendo en el espacio público. Ampliar y transversalizar la comunicación digital no solo nos remite a un cambio de formato, sino que también a debates teóricos sobre las audiencias, el concepto de realidad retratada, de verdad periodística y tantos otros ejes que el soporte y su rápida y reciente instalación cultural han generado como nuevos conceptos y metodologías para abordar esta forma particular de comunicarnos, pero también una forma particular de representarnos la realidad. Yo no soy experta en los temas de comunicación digital y por eso valoro esto desde una mujer con educación universitaria y que forma parte de las audiencias de la comunicación digital y que desde allí valoriza las potencialidades de este sitio. Pero también lo valoro como académica, como docente, porque aquí hay un ejercicio de innovación didáctica en el aula que permite generar aprendizajes significativos y formar habilidades profesionales que a veces uno conoce por primera vez solo cuando se enfrenta al mundo laboral. Este laboratorio, basado en premisas de una pedagogía auténtica, me parece una excelente iniciativa y que tiene por delante una serie de desafíos que seguramente pondrán a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago como un referente en el área. Espero que esta iniciativa siga creciendo y se fortalezca en el tiempo. Para ello cuentan con el apoyo que pueda brindarles la Facultad de Humanidades y en ese contexto les deseo el mejor de los éxitos y reitero mis felicitaciones por atreverse a innovar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Dejo la palabra a René Jara, director de la Escuela de Periodismo de la USACH. Sí, gracias, Antoine. Yo también preparé un texto, es corto, es súper corto, son 2 páginas y media, así que voy a comenzar a leer. Bueno, estimadas y estimados, estimadas, debo comenzar expresando mi más profunda satisfacción por este lanzamiento del sitio web Planetario USACH, el proyecto que surge como una instancia de aprendizaje activo en las materias del periodismo digital, constituye un esfuerzo, primero, por levantar toda una línea de desarrollo sistemático en el área. En concreto, se trata de un espacio creado a partir de las actividades del curso regular de Periodismo Digital 1 y 2, bajo la supervisión de la profesora Mónica Ventura, y con el apoyo de 2 profesores de la especialidad de Cultura y Política, Constanza Simes y David Jofré, respectivamente. Desde la idea, el diseño y la implementación del sitio, las y los estudiantes del curso fueron concebidos como un elemento central para su desarrollo. Las gráficas, la estructura y por supuesto los contenidos han sido pensados en y con ellas y ellos, de modo tal que la experiencia documenta un proceso de aprendizaje significativo que se desarrolló durante el semestre más que especial. Deseo además agradecer al Departamento de Comunicaciones de nuestra universidad, en particular al profesor Roberto Manosalva y al exfuncionario de nuestra universidad, nuestro querido José Miguel Carrizo, quienes con su apoyo y colaboración levantaron el primer proyecto de Radio Planetaria, el cual constituye un primer hito desde el cual la Escuela de Periodismo se propuso desarrollar medios propios a partir de la señal 2 de la radio, y en donde se espera que las y los estudiantes sean protagonistas de la programación. De esta forma, el proyecto que presentamos hoy día viene a reforzar esa primera instancia con planetariusach.cl y es, por tanto, una consecuencia y extensión de esta iniciativa, la que debiera dar largo soporte y apoyo a las actividades de transmisión que realiza hace 2 años Radio Planetaria por la señal 2. Por supuesto que se trata de un proyecto aún en construcción, que encarna parte de las aspiraciones de formación de la unidad en esta materia. Al respecto, cabe destacar que desde el año 2020, la unidad se ha propulsado en su plan operativo el desarrollo de una línea de trabajo en torno a las temáticas digitales. La reciente aprobación del Plano Operativo 2021 profundiza las actividades del Plan 2020, sentando las bases de lo que hemos denominado un proyecto de Media Lab. Esta entidad tendrá como meta al mediano plazo constituirse en un espacio altamente equipado para la producción textual, de sonido, imagen y audiovisual, que permita incrementar las competencias y habilidades digitales de nuestros estudiantes, preparándolos para los desafíos de un medio laboral cada vez más competitivo y orientado hacia ese tipo de desempeños profesionales. Enseguida, el Media Lab se abrirá a la participación de profesoras y profesores, funcionarios y funcionarias, que deseen publicar en sus páginas de acuerdo a un trabajo de edición que privilegiará la calidad periodística. Finalmente, este laboratorio de experimentación debiera además permitirle a la escuela colaborar de forma más directa con actores del medio externo por medio de capacitaciones y programas de educación continua que respondan a los más altos estándares de calidad. Todas estas acciones provienen de un diagnóstico claro. El cierre sistemático de medios de comunicación y la emergencia de nuevas figuras en el campo del periodismo, desde el espacio del freelance hasta el de los autoemprendimientos periodísticos, pasando por el fact-checking y la automatización, amenazan con acabar con las viejas modalidades en que se configuró la imagen del periodista de medios. Es por esta razón que hemos invitado a una vieja conocida de la escuela, Francisca Quiroga, para que nos hable de su experiencia dirigiendo este tipo de medios. Lo hacemos con el conocimiento de que estas empresas no están exentas de tensiones y problemas de implementación mayores, de los que la cuestión del financiamiento es solo una de sus facetas. Creemos que su experiencia reciente puede contribuir al análisis de este tipo de experiencias, por lo que le agradecemos su presencia en este día. Frente a los desafíos, dificultades, problemas y presiones que experimentan tanto las y los periodistas como los medios de comunicación no tradicionales e independientes, la vocación del espacio universitario no puede sino ser la que ofrece la universidad, un espacio de reflexión, de crítica y de análisis. Frente a una sociedad que parece haber extraviado el rumbo y a unas instituciones que parecen no dar el ancho frente a las demandas que provienen de la ciudadanía, como universidad reivindicamos la naturaleza de este espacio pensativo, es decir, un espacio que piensa al exterior y un espacio que se piense a sí mismo. Es esa la naturaleza de nuestro trabajo y en esas coordenadas reconocemos el foco de nuestro trabajo de formación e investigación. En la actualidad, la escuela prepara 2 iniciativas complementarias que buscan hacerse cargo de este ámbito pensativo. En primer lugar, destaco el proyecto actualmente en reformulación
que preparamos con el profesor Ford y el profesor Nicolás del Valle, que intenta analizar la emergencia de las formas de autoemprendimiento en el campo del periodismo, poniendo su foco en 6 medios independientes. Esta iniciativa espera obtener este año los fondos para realizar la investigación de campo y además implementar un trabajo pionero de capacitación para medios locales e independientes de todo Chile, en conjunto con el Centro Innova de la Universidad de Santiago. Este proyecto pretende reflexionar con estos actores sobre las formas de financiamiento y de sustentabilidad de sus proyectos, en la perspectiva de fortalecer el pluralismo del sistema de medios nacional. Una segunda iniciativa corresponde a la colaboración directa con medios independientes, a nivel de la producción de contenidos, prácticas profesionales y otras actividades de colaboración. Ya hemos entrado en contacto, por ejemplo, con periodistas y además exalumnos de La Voz de Maipú, quienes están muy interesados en poder extender sus rangos de acción a partir de un convenio de colaboración con nuestra escuela. Esperamos poder dar noticias pronto de los avances en esta materia. Solamente recalcar que La Voz de Maipú recibió un financiamiento importante de Google hace poco para poder desarrollar su proyecto y un periodismo de calidad independiente durante los próximos años. Finalmente, no querría cerrar mi intervención sin reconocer la enorme labor desempeñada por el profesor Ford en el levantamiento de esta iniciativa en un año particularmente complejo. Recuerdo que fue justamente a partir de las primeras conversaciones que sostuvo con sus estudiantes durante sus primeras semanas en la jefatura de carrera, desde donde surgió la idea de levantar este sitio, planetariusach.cl. Aparte de su trabajo como jefe de carrera, supo afrontar este desafío con altura de miras, coordinando un equipo de trabajo extenso y con unos resultados que nos deben llenar de orgullo. Agradezco, por supuesto, también a las y los profesores, a las y los estudiantes que creyeron y participaron de esta iniciativa. Su contribución principal llega hasta acá. Seguirán siendo bienvenidos si desean seguir contribuyendo con el sitio, pero lo fundamental serán las próximas generaciones de profesores y estudiantes, quienes tendrán que asumir la responsabilidad de mantenerlo activo, de hacerlo crecer y de perfeccionar sus impactos con el objetivo de contribuir a un mejor proceso de formación. Muchas gracias por su atención y felicidades a todas y todos quienes participaron de esta iniciativa. Muchas gracias, René. Muchísimas gracias. Bueno, ahora dejo la palabra a Mónica Ventura para que nos pueda contar con más detalle de este proceso pedagógico. Hola a todos y a todas. Primero, quiero agradecer la confianza que depositó en mí, partiendo por Antoine y la escuela y la universidad, para poder compartir un poco mi experiencia, digamos, en medios digitales, que es un poquito larga. Bueno, no soy tan vieja, pero partí muy joven en esto. No he hecho más desde que salí de la universidad en trabajar primero en Copesa, formando el equipo de medios digitales, junto a Juan Carlos Camus y a un equipo de muchos periodistas que están esparcidos, digamos, por todo digamos, este ambiente, digamos, digital en los distintos medios de comunicación. Y en varios proyectos que tuve, que participé, Poderopedia, Cooperativa, Divan, y donde la experiencia trabajando, digamos, formando medios, es lo que yo quise compartir en el semestre pasado, un semestre muy especial. Asumí el curso en un semestre, partimos tarde, en un ambiente enrarecido a nivel país, sanitario, social. Por lo tanto, fue un desafío para mí, digamos, planificar un curso para los profesores que me acompañaron, el profesor David, la profesora Constanza. No fue fácil en un comienzo, porque teníamos que evangelizar un poco a los estudiantes y que asumieran este proyecto de hacer un sitio real como algo propio. No como estudiantes de periodismo, sino como periodistas en sí, ¿ya? Que se presentaran ante sus entrevistados como periodistas del sitio web de Radio Planetaria. No fue fácil. Ellos les costó asumir esto en un principio de una forma seria y responsable, y entender que lo que ellos iban a trabajar en el curso iba a ser visible para todos, digamos, iban a publicar, digamos, en forma real el trabajo que iban a realizar, ¿ya? Partiendo de la base de que ellos nunca se habían enfrentado a trabajar con una página en blanco, en cierta forma, a trabajar en un proyecto que no estaba hecho, que no estaba diseñado, que no estaba planificado, que no tenía línea editorial,
que no tenía contenido, no tenía arquitectura. Entonces, armar este proyecto, este sitio, fue un desafío bastante grande y nos sentimos bien orgullosos con los profesores que trabajaron conmigo porque logramos un resultado, logramos un producto que ellos pueden usar, digamos, de aquí en los siguientes cursos y algo que va a quedar en la escuela y espero que lo podamos ir mejorando. ¿Ya? Yo aquí les voy a compartir una presentación donde les cuento un poco cómo nos organizamos, porque esto les va a servir también a los profesores digamos que yo no he sabido de una experiencia igual en otra escuela de periodismo. Yo trabajo en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y puedo dar fe que al menos en esa escuela no se ha hecho un sitio, digamos, desde los estudiantes, digamos, desde cero, ¿ya? Por lo tanto, cómo nos organizamos, cómo organizamos los módulos y cómo organizamos el trabajo, es lo que les voy a contar ahora. Les voy a compartir pantalla. Es una pequeñita presentación que tengo acá. Presentar. No la tenía al principio. Ya, acá está. Ya, primero mostrarles que esta es la URL del sitio, por si alguien no la conoce, planetaria.usach.cl. Primero, hablarles un poco de los desafíos que significó asumir, digamos, la responsabilidad de impartir este curso. Una asignatura que más bien era profesionalizante en un formato de taller y en plena pandemia, ¿ya? Con clases online, no presencial, era un desafío bastante, digamos, bastante importante, ¿ya? En un inicio tuvimos que hacer un fuerte trabajo de coordinación que nos costó mucho, pues teníamos que coordinar 3 docentes, 2 módulos, los que eran cerca de 35 alumnos, los que tuvimos que organizar en 7 equipos de 5 periodistas por cada uno, ¿ya? Fueron 7 equipos de 5 periodistas, todos trabajando en un proyecto. Porque es distinto que cada uno, o sea, porque teníamos que coordinarnos, que no nos topáramos los temas, que fueran complementarios unos artículos con otros, que hicimos maquetas, muchas maquetas que teníamos que dejar en una maqueta. Entonces tuvo que haber un trabajo un trabajo muy importante de apoyo entre ellos, ¿ya? Otro desafío fue motivar, como les decía en un comienzo, motivar a los y las estudiantes al trabajo colaborativo, ¿ya? Y fue difícil porque teníamos que hacer coincidir los horarios de ellos, porque piensen que son estudiantes que están en el último año, muchos estaban comenzando sus prácticas profesionales, por lo tanto, no todos tenían los mismos horarios, no podíamos hacer las reuniones de pauta muchas veces cuando teníamos que hacerlas. Yo tenía que estar coordinando en forma separada con algunos que estaban trabajando en los horarios que nosotros teníamos reuniones de pauta, ¿ya? Y bueno, digamos, evangelizarlos un poco y hacerles entender que este era un trabajo que iba a ser visto en el mundo real, ¿ya? Esos fueron como los principales desafíos en un inicio y algunos, digamos, problemas que tuvimos de coordinación en un inicio que se fueron resolviendo obviamente. Pero bueno, todo error, siempre lo digo, que todo error es un aprendizaje, así es que a partir de eso nos sirvió de enseñanza para el resto del semestre. Fueron 2 semanas que tuvimos que estar ahí, digamos, llegando a acuerdos con ellos para un poco modificar lo que nosotros teníamos pensado en un inicio hacer, que claro, el programa y el papel resiste mucho, pero cuando uno pone en la práctica, digamos, la organización, empiezan a surgir los problemas, así es que tuvimos que tuvo que pasar un tiempo, un par de semanas donde tuvimos que coordinarnos y adaptarnos y ceder un poco nosotros también en el programa que teníamos planificado y la planificación que teníamos en un inicio, ¿ya?
yo les hice este gráfico para que entendieran un poco y para mostrarles cómo trabajamos, ¿ya? Primero, contarles que hubo una organización del trabajo periodístico que fue dividida en 4 principales áreas, ¿ya? Que una fue organizar los equipos, después la otra área que esto todo fue casi en forma paralela, viendo, digamos, una clase viendo un tema, la siguiente clase viendo otro tema y trabajando como en forma paralela con los profesores de especialidad, que era David y Constanza, de política y cultura respectivamente, ¿ya? Entonces comenzamos con el equipo, con la organización de los equipos de trabajo, con el diseño y la implementación del sitio, la estrategia editorial y los contenidos, ¿ya? Entonces, cuando organizamos los equipos de trabajo, avanzamos en definir por cada uno de estos 7 equipos de periodistas, en organizarlos con sus respectivos roles, ¿ya? Definir quién iba a ser el editor, quién iba a ser el reportero, quién iba a ser el periodista multimedia. Teníamos más roles, teníamos encargados de redes sociales, encargados de métrica, pero tuvimos que, como, digamos, ser un poquito realistas y nos quedamos en estos 3 roles principales, porque por tiempo, básicamente por tiempo no pudimos llevar a cabo todos los roles que nosotros hubiésemos querido que todos pasaran por esos roles, digamos, y todos hicieran ese trabajo, ¿ya? Y después se siguió con la elección de los temas, ¿ya? En forma paralela, después de esto, empezamos a trabajar en el diseño y la implementación del sitio, realizando un estudio de usuarios, y viendo las etapas de ideación y de prototipado del sitio. Muchas reuniones colaborativas, haciendo mapas de ideas, y todos apoyando. Yo tomaba todas las ideas, las consolidaba en un documento. Lo mismo con el prototipado, cada equipo hacía su prototipo de sitio, y después definimos cuáles secciones finalmente íbamos a dejar. La arquitectura del sitio la trabajamos de la misma forma, y logrando, digamos, definir y quedarnos digamos, con la maqueta que finalmente se transformó en lo que se diseñó y en lo que se implementó, ¿ya? Trabajamos en un par de clases la estrategia editorial también, donde se trabajó colaborativamente con una aplicación que se llama Miro, donde todos aportaron con ideas y se elaboró también un documento final con la estrategia editorial que íbamos a seguir del sitio. Y se trabajó el contenido. Esto estaba planificado desde un comienzo, que se iban a trabajar en 2 áreas, que era cultura y política. Política era el momento constituyente en Chile, y en cultura era el arte y movimientos sociales contemporáneos. Estos 2 grandes mundos, dos grandes mundos, los estudiantes y las estudiantes eligieron distintos temas a investigar. Guiados por los profesores de política y cultura, ellos presentaron unos dossiers de investigación, después definieron los temas, todas en reuniones de pauta con los profesores respectivos, ¿ya? Después que se aprobaron los temas, vimos que no se repitieran, que digamos, los guiamos, el profesor David, el profesor Constanza los guió para acotarlos un poco, porque algunos eran muy amplios, muy largos, entonces se trabajó en eso. Y después vino la etapa de reporteo, donde ellos escribieron los artículos en formato Word. Mientras tanto, aprendían, digamos, y les dábamos a los accesos a la plataforma de WordPress que creamos para administrar el sitio, donde muchos de ellos sabían usarlo, otros no tanto. A WordPress es un sitio que cambia mucho, lo actualiza, tiene nuevas plantillas, entonces tuvimos clases ahí de actualización para los que no habían visto WordPress hace mucho rato, que algunos lo habían visto en Digital 1, no se acordaban, no habían entrado. Entonces unificamos los conocimientos de todo el curso, y les dimos accesos con password y clave a cada uno de ellos. Cada uno de ellos tenía un rol, o sea, cada grupo tenía un editor
con un rol específico en la plataforma WordPress y el resto tenían perfiles digamos, de redactor, ¿ya? Por lo tanto, el que tenía rol de editor, que entre ellos se eligieron, digamos, en los roles, podía entrar a los artículos de sus compañeros, editarlos, y yo a su vez, por fuera también les iba editando, revisando, dándoles sugerencias de estructura y tal. Y después vino el proceso de publicación ¿cómo se llama?, de los contenidos. Y de esa forma, no sé cómo lo hicimos, a mí me preguntan, ahora sí me preguntan, pero fue mucho, sí, fue bastante, pero también fue un aprendizaje, digamos, para mí, como docente, fue una experiencia muy enriquecedora porque hacer un sitio, Francisca me puede apoyar en eso, que no es fácil, y más aún haciéndolo con estudiantes y en forma online, digamos, ¿ya? Así es que con muchas voluntades de ellos mismos, de los mismos estudiantes, de los profesores, logramos, digamos, este resultado que se transformó en este sitio. Dentro de todas nuestras reuniones de pauta, en nuestro trabajo colaborativo surgió, y también tomando en cuenta la definición que había realizado, de la documentación que se me entregó previamente de parte de la universidad en relación al producto, digamos, de Radio Planetaria Señal 2, lo definimos como un medio universitario asociado a la Escuela de Periodismo, cuyo compromiso es mantener vínculos estrechos con la comunidad local, nacional e internacional a través de la investigación, la responsabilidad social y difusión política y cultural. En esta oportunidad, porque desarrollamos esos temas, utilizando la comunicación como eje principal, ¿ya? Esa fue como la definición que nosotros, digamos, incorporamos en nuestra documentación de estrategia de contenidos. En el estudio de usuario que realizaron los estudiantes, ellos hicieron entrevistas de arquetipos de usuarios. Ellos definieron que en esos estudios definieron que iba a estar orientado a jóvenes entre 20 y 35 años, muy crítico de los medios tradicionales, con una fuerte crítica por la construcción de noticias morbosas en los medios tradicionales digitales y televisión, que ellos se informan más por el celular y se informan a través de las redes sociales. Este es el usuario que ellos definieron por medio de estos estudios que estuvimos haciendo, digamos, en varias clases. Entrevistaron gente, les mostraron maquetas, prototipos de distintos, digamos, bosquejos a lápiz que ellos iban realizando, digamos, para poder ir estructurando y ir definiendo nuestro usuario. En cuanto al contenido, definimos, después de nuestras reuniones de ideaciones y de los temas que ellos propusieron, que íbamos a informar por medio de notas, de fotoreportajes, de videos explicativos, de podcast. El podcast es un tipo de contenido que ellos les gusta mucho, lo manejan. No tuvimos mucho tiempo de desarrollar muchos podcasts por un tema de formato más, porque tuvimos que ver mucho de escritura para la web. Entonces, digamos, el formato podcast pedagógicamente en esta oportunidad no nos permitía mucho el tema de hacer páginas web, escribir, digamos, con un lenguaje, digamos, acorde, digamos, a los medios digitales. ¿Ya? El podcast da para mucho, digamos, y que lo podremos ir desarrollando en los próximos cursos de Digital 2 o en los otros cursos relacionados de la misma escuela. Lo mismo con las infografías. Ellos querían tener muchas columnas de opinión, conseguir columnistas y tal. Lo dejamos abierto, no tuvimos tiempo para desarrollarlo en profundidad, pero lo teníamos absolutamente contemplado. Bueno, en esta etapa, como les contaba, informamos sobre temas de cultura y política en relación a estos dos mundos, y también el fake news también es digamos, un tipo de contenidos que a ellos también les interesó también trabajar, ¿ya? ¿Qué desafíos nos quedaron pendientes en el curso? Bueno, yo puse estos tres, que es más lo que nos quedó pendiente, digamos, por desarrollar, por falta de tiempo, pero que en ganas
me gustaría en alguna oportunidad poder hacer algún taller con ellos. Yo dejé abierta la posibilidad de cualquier cosa. Yo estoy disponible para poder seguir avanzando en esto, que es el trabajo de distribución del sitio, ya que es un poco la planificación de distribución de redes sociales, que nos faltó ahondar en eso. La medición del sitio mismo, que por razones obvias llegaron las vacaciones, el sitio está, tiene las métricas, o sea, tiene el marcado que se llama de Google Analytics incorporado, por lo tanto nosotros ya podemos comenzar a medirlo. Ya tiene habilitada la plataforma de Google Analytics para poder, digamos, empezar a medir los contenidos, y es un trabajo muy entretenido que pretendo retomar el semestre con el próximo curso, digamos, que ellos puedan ir haciendo experimentos de subir un artículo al sitio y comenzar a ver cómo le va a mi artículo, cuánta gente la visita y todas las mediciones que se pueden hacer con Google Analytics, digamos, para ver cómo podemos mejorar, digamos, ir mejorando nuestros contenidos. Y el tercer desafío que queda pendiente, yo lo dejo ahí rebotando, es como darle una continuidad a este proyecto más allá del aula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es clave para la continuidad en la publicación del contenido. Tiene que ver más con las épocas en que no hay clases, entre comillas, como cuando ellos se preguntaban mucho, profe, ¿pero qué va a pasar en las vacaciones? Nuestros contenidos van a quedar desactualizados porque nosotros subimos los contenidos en diciembre y ya en el otro curso viene el segundo semestre del próximo año, entonces hay que mover el sitio, los contenidos van a estar muy desactualizados. Entonces es un desafío que la idea es que en un futuro este sitio pueda contar con voluntarios, a lo mejor de distintas generaciones del curso, quienes pueden tal vez ir actualizándolo, o ellos mismos cuando tengan artículos interesantes por publicar, que haya alguien encargado, hoy mira, a lo mejor en el ramo de radio hice este podcast, yo quiero subirlo al sitio, y que haya alguien encargado, independiente de que esté cursando o no Periodismo Digital 2, ¿ya? Yo creo que es un desafío que quedó pendiente, pero el trabajo de distribución y la medición queda pendiente para el próximo curso del 2021. Y aquí les dejo el sitio, la URL para quienes no lo tienen, para que lo revisen, y les dejo la palabra a Antoine. Muchas gracias, Mónica, por el detallado relato que hiciste del proceso pedagógico. Si puedes, eso, a todos. Bueno, ahora vamos a escuchar la otra parte, digamos, de este proyecto que ha sido decisiva en todo el desarrollo. Y agradezco mucho a Pía Ibarra, que es estudiante ahora de quinto año de la escuela, en aquel momento de cuarto año, por prestarse a ese juego de dar un testimonio sobre los aprendizajes, el proceso, las dificultades, los límites, los aportes que constituyó la asignatura de Periodismo Digital 2 y el proyecto de sitio Radio Planetaria Señal 2. Gracias, Pía, y te dejo la palabra. Gracias. Hola a todos y todas. Bueno, lo que voy a decir es todo consultado con mis compañeros, con algunos, bueno, los que quisieron participar de esto, y su experiencia. Entonces, anoté algunas cosas muy en la rápida y voy a tratar de decirlo rápido también porque tengo que volar el arreo. Ya, primero, esto a juicio personal, creo que, o sea, me siento contenta por esto porque se concrete un espacio como este, que creo que es súper importante como experiencia para quienes estudiamos periodismo en la USACH, porque significa como ponerse a tono con otras casas de estudio que vienen desarrollándose ya un tiempo, una línea más o menos fuerte en sus medios estudiantiles, y se plantearon como un aporte a la ciudadanía en tiempos históricos como estos, donde es importantísimo estar informado. En ese sentido, agradezco que la escuela haya tomado en cuenta lo que dijimos en algún momento, lo que le habíamos planteado como estudiantes, y que finalmente se haya materializado en esto, y que aporte según lo que he estado mirando, según lo que he estado viendo, la página quedó súper bonita, a mí me encantó. Por otro lado, bueno, lo que preguntan mis compañeros y todo eso, la experiencia del ramo. A ver, rescatamos como valioso que fue intentar que nosotros hiciéramos equipos de trabajo para simular
grupos periodísticos como si estuviéramos, me decían, como jugando a ser periodistas realmente. Y que todos tuvieran una función determinada en torno a eso, entonces se viven distintas experiencias a partir de lo mismo. De eso también destaco el esfuerzo de pretender que nosotros empecemos a interiorizarnos en el tema a partir de la propia experiencia, y lo que es más importante aún, cuando estamos en cuarto, que ya muchos estamos empezando las prácticas profesionales, o algunos ya están a puertas de empezar la práctica en quinto o en vacaciones. Lo otro es que muchos de mis compañeros tampoco habían tenido participación en el proceso de una página web, y menos habían publicado nunca antes una nota, entonces eso lo rescataron muchísimo. En esto la profe Mónica fue bien interactiva con nosotros, en el sentido que nos hizo usar algunas plataformas, como ella mencionaba, para poder dar ideas entre todos y que todos se sintieran partícipes del proceso, a pesar de las circunstancias y que la digitalidad y la pandemia hace todo más adverso y también más impersonal. Bueno, también hubo inconvenientes, obviamente, como los que nombraba la profe, que cosas que no funcionaron tan bien, pero también se entiende porque esto es un curso piloto. Fuimos el curso piloto en realidad, y que sirven de aprendizaje, ya que, por decirlo de alguna manera, fuimos como el experimento, y a esto me refiero con complejo. O sea, la complejidad del curso que tuvo es que tener tantos profesores para un mismo ramo, nosotros nunca lo habíamos tenido antes, entonces fue como caótico en cierto sentido. Eh, Además que los temas que se abordara, o sea, delimitar con política o cultura también era como poner algún paralelo a lo que nosotros queríamos publicar, pero también se rescató de mis compañeros que se nos dejó plantear que esto fuera un medio como sin censura, en que nosotros tampoco pudiéramos autocensurarnos de ninguna forma, y que fuera como lo más transparente para la ciudadanía y las personas que nos iban a leer. Y bueno, yo creo que todo esto es asunto de ensayo y error, y es algo nuevo para todos, y valoro mucho que hayan escuchado el requerimiento nuevamente de que les hicimos, y que los demás cursos vayan mejorando esto, que puedan hacer de Planetaria un medio de información más útil para la gente, que sea un medio riguroso, responsable, que puedan publicar tantos buenos trabajos que salen de la Escuela de Periodismo y que muchas veces quedan ahí tirados, se revisa con la nota y chao nomás, pues no se publica en ninguna parte. Eso, espero también que esto se abra a más profesores, que los profesores de otros ramos o de los cursos más periodísticos sobre todo, sepan que existe este medio y que en algún momento se pueden publicar trabajos que son destacables, y para que toda la gente lo sepa, para que no se pierdan. Eso. Genial, gracias por todas esas pistas, perspectivas. Obviamente hay unas que ya teníamos consideradas, pero nos propusiste muchas cosas que pueden ser muy valiosas y contribuir al desarrollo de ese sitio. Bueno, es mucho orgullo desde la escuela el trabajo que hicieron como equipo, como comunidad, estudiantes, profesores, funcionarios, todos nosotros. Queríamos por lo mismo pasar la primera parte de este lanzamiento hablando del proceso pedagógico, y ahora tratando también de tener un momento más reflexivo sobre los desafíos, las oportunidades, las dificultades de lanzar, desarrollar e ir consolando un medio digital en Chile en el contexto actual. Y por lo mismo invitamos a Francisca Quiroga, que tiene experiencia en distintos medios digitales como directora de prensa, para conversar con nosotros. Voy a dejar la palabra al profesor David Jofre, que va a llevar a cabo este momento de conversatorio. Muchas gracias, Antoine. Gracias, Francisca, por estar acá. Básicamente, para explicarles un poco cómo funciona y ser bien transparente, son unos temas que simplemente yo voy a plantear para poder darle un poco de orden a los temas que en el fondo se van a discutir en esta reflexión que, como dice Antoine, vamos a tratar de tener en torno a los desafíos y a las oportunidades que se dan en insertar un nuevo medio digital en el entorno complejo en el que estamos, ¿ya? De modo que primero me corresponde, por supuesto, presentar a Francisca. Ella es cientista política, experta en análisis de la comunicación política, quien ha tenido una larga trayectoria como académica en la Universidad de Chile y la Academia Diplomática, así como también ha estado a la cabeza de medios digitales como El Desconcierto y la plataforma Hora Constituyente de la Radio Universidad de Chile. Actualmente Francisca es directora de La Voz de los que Sobran. Partamos por quizás, Francisca, un poco esa experiencia
y por valorizar, en cierta manera, la existencia de nuevos medios digitales como el que estamos lanzando hoy, Radio Planetaria. Estamos ante una ecología de medios que es bastante cambiante, altamente cambiante, como se dice en la literatura. No solamente en términos tecnológicos, sino que también a nivel de contenidos. Los contenidos están cambiando, se están volviendo más difíciles, más desafiantes. Los frentes noticiosos ya no son los mismos de antes. Los medios digitales se pueden dar, por ejemplo, cito un ejemplo, darse el lujo hoy en día de no asistir, por ejemplo, a una conferencia de prensa dada por la presidencia, y obviamente son los medios tradicionales los que se quedan ahí con el micrófono y las cámaras colgando en ese tipo de iniciativas tan institucionales, pero los medios digitales pueden comenzar a explorar sus propias agendas, que son paralelas a esta gran agenda mainstream, como se le llama, ¿no? Entonces, ante una ecología tan compleja como esa, ¿qué desafíos tienen enfrente nuevos medios digitales que han ido surgiendo ante este entorno tan dinámico y tan acelerado? ¿Cuál sería tu visión, Francisca, en ese sentido? Primero, gracias por la invitación. Felicidades al equipo de estudiantes, profesoras, profesores que trabajaron en este proyecto. Estoy fascinada con lo que hicieron porque profesionalizaron completamente el trabajo, así que hay Mónica, Constanza, el mismo David que estuvo. Me parece fantástico esta mirada interdisciplinaria que le dieron al proyecto. Eso primero porque lo escuché atentamente, tomé nota, me encantó lo que vi y creo que ustedes están en la lógica de aplicar, ¿no? Hay mucha teoría, mucha reflexión desde el deber ser, ¿no? Tú partiste diciendo el deber ser versus cómo se hace. Y a mí me ha pasado que siendo directora de medio, que es un cargo que suena bonito, pero no tiene mucho glamour. O sea, ser directora de un medio digital significa estar preocupada del día a día, de analizar audiencias. Aquí no existen directores o directoras de audiencia como en las grandes corporaciones, sino que tú tienes que tener lectura del contexto, de los intereses, necesidades y además generar mecanismos de participación. Ojo, ya no existe esa estructura tan jerárquica porque las sociedades han cambiado. La democracia hoy día exige que los medios, que somos actores que ejercemos poder e influencia, tengamos la capacidad de interpretar, porque la información está, ¿no? Hoy día cada ciudadano o ciudadana tiene acceso, y ustedes lo saben, hicieron un estudio, en su celular, en sus smartphones, se informa, recibe múltiples videos, datos de sus amigos en los WhatsApp. La relación es mucho más horizontal, ¿no? Y obviamente que eso hace de que la producción de contenido de los medios digitales también debe leer esas nuevas necesidades e intereses de las comunidades. Y yo hablo de comunidades porque se han construido comunidades, medio ambiente, feminismo, LGBTI, movimientos indígenas, debates sobre la inclusión, hoy en día está muy vinculado a los medios digitales. Parto con esa reflexión, que es más de contexto y que tiene que ver con lo que tú decías, y el desafío primordial primero es existir, ¿no? Tener un sello, porque hay múltiples páginas, o sea, cualquier persona construye, y los periodistas muchas veces son medios, es más importante el periodista que el propio medio, porque a veces los proyectos son muy individuales y no hay lógicas colectivas. Entonces, primero, para pensar un medio digital que tenga consistencia en el tiempo, es construir equipos, tener una identidad editorial, saber que tú no vas a ir a competir con los grandes medios, porque si tú tienes una lógica aspiracional, vas a terminar produciendo muchas notas sin sentido, y tú no vas a ir a competir con estructuras que llevan 20 años o 100, con mucho más recursos, y con una capacidad de estar en todo Chile en esas conferencias de prensa que claramente cuando los medios no tradicionales queremos ir a la moneda nos ponen muchos obstáculos, sobre todo con este gobierno, pero tenemos hoy día la capacidad de interpretar, de opinar, de dar contexto a las noticias, de hacer análisis de las trayectorias, de hacer análisis de discurso. O sea, yo creo que hoy en día cuando tú pones las notas de los medios digitales con la prensa tradicional, lo que busca la persona, el usuario, tiene la información. Y es la misma gente que va a ir a leer una nota al Mercurio, después se va al mostrador, pero al desconcierto, la voz de los que sobran, va a ir a Interferencia a leer un reportaje, pero van a leer diferentes contenidos y va a esperar del medio digital interpretación, una posición clara, visibilizar otras fuentes y otras voces. Esa cuestión es fundamental, porque existe una lógica en Chile con la concentración de la propiedad de los medios, que ustedes se la saben mejor que nadie, sabemos el diagnóstico, algo que afecta el pluralismo y la calidad de la democracia. Chile no pasa ningún examen de democracia representativa de los 90 a la fecha porque no existe pluralismo,
ni diversificación de la propiedad de los medios de comunicación. Lo sabemos. Y por otra parte, sabemos que los empresarios, los que tienen muchos recursos, no se hacen millonarios con los medios, pero sí tienen poder y pueden influir en la agenda pública. Por tanto, se financian a través de sus empresas extractivistas o sus retail, la integración de todas sus finanzas y sus recursos, y los súper ricos y la gente que tiene fortunas tiene medios, ¿no? En televisión, los vemos en las grandes corporaciones, etc. Y las grandes radios también son transnacionales y otras evangélicas. Ojo, que ahí tenemos otro elemento. Y radios comunitarias que sobreviven sin ninguna capacidad y con mucho compromiso de las personas y sin poder profesionalizarse. Entonces el ecosistema de los medios en Chile es que muchos medios tradicionales pasaron su estrategia a lo digital para sobrevivir y tener influencia, pero siguen con las lógicas de medio tradicional. Entonces, los portales, ¿no? Hoy día uno se mete al internet y estás compitiendo por los clics con los grandes medios, y de repente un medio más pequeño, independiente, es capaz de sacar un muy buen reportaje, una crónica, una investigación de lo que no hacen los otros medios, esa verdad, ¿no? Lo que la ciudadanía decía, o esa cobertura con enfoque de género, con perspectiva de derechos humanos. Cuando tú ves una producción de contenido que tiene perspectivas de derechos humanos, eso también te hace ser un medio diferenciador. Entonces, la selección de las fuentes, la diversidad, darle protagonismo a aquellas voces que en otros medios están siendo criminalizados, adjetivados con fines de invisibilizarlos desde el punto de vista del poder, la toma de decisiones, lo que pasa con las mujeres, grupos originarios y todas las lógicas donde uno ve al mundo de los hombres y con ciertas ideas, ¿no? De derecha, la mayoría, o ciertos centros de estudio, eso ya es fantástico. O sea, uno ve, me parece que en Chile existieran 2 o 3 y no más. Universidades que son excluidas también. Ojo, no son todas las centros de estudio, son de ciertas universidades con cierto poder e influencia. Ni hablar de las regiones. La exclusión es tremenda porque es absolutamente centralista. Entonces, esta reflexión que es bien amplia que tú haces al inicio, nos hace pensar en que los medios digitales tienen que tener una línea editorial, tienen que pensarse, ojo, pensar un medio es la etapa inicial. Toda la tecnología, la construcción de la estrategia digital, la construcción de equipo va de la mano con pensar, saber quiénes somos, qué queremos generar como contenido, cuáles van a ser nuestras audiencias y a quiénes queremos llegar. Si vamos a hablarle a un nicho, tener claro la caracterización de ese nicho y además ser innovadores. Y eso cuesta mucho, crear, porque tenemos lógicas muy tradicionales y a veces somos imitadores, ¿no? Si le va bien a un producto, empiezan todos a hacer lo mismo. Y ahí yo creo que hay que tener esa capacidad de pensar, tener una línea editorial clara, saber hacia qué públicos objetivos tú vas a estar dirigiendo tu contenido, tener un sello, y yo creo que la perspectiva de derechos humanos, visibilización de otras voces, estrategias de inclusión, te va a dar una mirada que va a generar algo atractivo para que vayan a ver tu medio y que tengas validación. Porque hoy en día hay una crisis de representación de las instituciones que intermedian entre la sociedad y el Estado, y ahí están los medios de comunicación también. Lo tradicional está en cuestionamiento. El proceso constituyente fue el momento, si uno analiza las cifras de los medios digitales, ese ecosistema post-18 de octubre, yo tuve acceso a mirarlos todos en esa oportunidad, yo estaba de directora del desconcierto, y yo vi cómo crecimos casi 5 veces el tamaño de audiencias. Pero también creció el mostrador, también creció Interferencia, crecieron otros medios territoriales. ¿Y por qué? Porque en esa oportunidad se instala algo que no habíamos visto en los 90 ni en el 2000, el letrero, ¿no? La TV miente. El letrero donde el debate constituyente, el derecho a la comunicación ya no era una cosa de la élite ni de los seminarios de los periodistas hablando con periodistas. Yo creo que también hay una cosa ombliguista, ¿no? Se habla en un grupito y a veces se produce contenido para validarse con un otro y no en pensar en el efecto y en la influencia que puedes tener en comunidades y también aspirar a ser más masivo. Para mí ese ha sido uno de los desafíos importantes en los 2 proyectos, saber construir contenido de calidad, con ideas, argumentación, con perspectiva de derechos humanos, pero también apostar a masificarlo en sectores que no eran solo los clásicos sectores progres de izquierda, ¿no? Que consumían este tipo de productos. Yo creo que ese también es un desafío, y post 18 de octubre se produjo
una ampliación de esos contenidos a través de las redes sociales. Dependemos todos de Facebook, YouTube, sobre todo de Facebook. Facebook es este gigante que tiene demasiado poder y que sabemos de que ahí hay un debate que hay que dar sobre la autonomía que pueden tener los medios digitales, pero económicamente es la posibilidad de masificarte y desde ahí competir. Hay que tener estrategias también para esas redes. Eso como para partir el análisis. Claro, estamos partiendo recién el análisis. De hecho, para seguir situados un poco en esta complejidad con la que hemos iniciado toda esta reflexión, otro aspecto complejo, aparte de la convergencia tecnológica o de que se están generando nuevos tipos de contenidos, nuevos tipos de frentes, es justamente que este entorno altamente cambiante es también altamente frágil, ¿ya? Eso todo indica, en cierta manera, que se ha ido precarizando más y más el trabajo de las y los periodistas. Los modelos publicitarios, por ejemplo, ya no son los de antes, los auspiciadores ya no trabajan de la misma manera, ni los medios absorben esos dineros tampoco de la misma forma en que se hacía antes. ¿Qué pasa entonces con las y los periodistas que se enfrentan a un amplio rango de medios donde trabajar? Es decir, más que nunca, como tú lo has dibujado con todas estas posibilidades que se abren, más que nunca tienen posibilidades para elegir en qué medio trabajar, pero la gran condición que parece estar poniendo el sistema capitalista tardío en el que estamos es que su situación se vuelve cada vez más precaria en cuanto a contratos, en cuanto a problemas, en cuanto a volver a reinventarse o tener las capacidades desde el egreso de las universidades para poder satisfacer esta demanda como, por así decirlo, multidimensional que espera el medio de la y el periodista. ¿Cómo es tu visión respecto a esta situación precarizante en la que estamos viviendo actualmente? No, tengo una visión, una posición y experiencia. O sea, tengo que primero declarar de que aquí en Chile tenemos un problema con la precarización del empleo, con las pymes, ¿no? A partir de que, cómo tú tienes sostenibilidad con proyectos que no te generan ingresos. O sea, los medios digitales, yo les voy a decir en simple, nosotros los medios digitales tenemos que o postular a fondos, está la estrategia de membresía, pero no financian más de una muy buena estrategia de membresía, socio, suscripción. Si llegas a un 30% del ingreso vía comunidades, es un tremendo proyecto, porque en Chile no han sido exitosos esos modelos. Y tienes la limitante de que en Chile el financiamiento de las grandes empresas, el financiamiento es ideológico. La publicidad tiene sesgo ideológico. Entonces, cuando los medios digitales crecen, inclusive tienen audiencia, tienen métrica, tienes estudios de usuario, tienes todos los componentes que el mercado los plantea. Yo lo viví siendo director del desconcierto, que me tocaba hacer análisis, a veces me tocaba ir a hacer presentaciones. Yo no veía las platas en el desconcierto, yo no veía contratos ni nada de eso, era empleada, ahí no era dueña, pero sí era muy motivada y absolutamente en esos 5 años que estuve ahí me preocupé de crecimiento de audiencia y también iba a buscar recursos. Y te encuentras con que el encargado de las publicidades dice, no, este medio es muy de izquierda y tú estás vetado, aunque tú tengas métricas, tengas influencia, y te dicen que no. Y hay otros medios que reciben esos recursos, pero también dicen que es insuficiente porque se financian con las fortunas u otros medios, porque también cambió todo el sistema con la publicidad programática, que es Google Ad Server, te pagan muy poco. Entonces viene el fantasma, ¿no?, del clickbait, porque hay medios que crecieron mucho, pero terminas generando contenido de muy mala calidad pensando solo en las métricas. Entonces, hay un tema con las fuentes de financiamiento, con la dificultad de acceder, y por otro lado sí hay precarización. En Chile, si tú analizas a nivel de mercado, hay los medios tanto de conglomerados más grandes y otros que tienen financiamiento, inclusive del Estado. Recordemos que en Chile el financiamiento estatal, el avisaje estatal, lo concentra el Mercurio, Copesa y Radio Biobío, que es uno de los pocos que, no siendo esos dos grupos, también tiene avisaje estatal y también maneja muy bien el tema de las métricas. Esos medios también tienen precarización, que significa tener sueldos bajos y también las condiciones laborales de los trabajadores. Cuando yo estuve en el desconcierto, y aquí yo quiero ser muy enfática, era un medio, cuando yo llegué, tenía 4 años ya de funcionamiento y habían contratos, otros a boleto honorario. Yo no veía esa parte, pero siempre era un problema llegar a fin de mes y pagar los sueldos. Pero no era porque no quisieran los dueños, porque la verdad es que las plata eran muy pocas y era endeudamiento, y al final se pagaba, pero claramente
Yo creo que sí había una sensación de que, claro, estamos aportando, somos un medio con una pauta atractiva, pero había una deficiencia en esas materias y eso creo que era algo estructural. Y yo como directora, inclusive yo precarizada, yo hubo 6 meses, había meses que no recibía sueldo. Ahí yo creo que el primer aprendizaje es que uno tiene que decir que no, ¿no? Uno tiene que aprender a decir que no cuando uno se compromete. Yo después tuve acciones, cuando no me pagaba con acciones, pero esa fue mi decisión. A los otros se les pagó, yo sé, pero yo no veía las plata ni me encargaba de eso, quiero dejar eso claro. Con La Voz de los que Sobran, tuvimos una experiencia bastante mediática, conocida en el mes de enero, y aquí yo sí quiero tomarme unos minutos en este espacio para contarles lo que realmente pasó. Nosotros crecimos mucho. Cuando se crea La Voz de los que Sobran, se crea en mayo del 2020, o sea, en plena pandemia. Yo me fui al desconcierto por variable, yo no dije nada públicamente, me fui. A mí me interesa que a los medios les vaya bien, a todos. Formamos La Voz de los que Sobran. El matinal es un producto muy exitoso, pero no en ingresos, eso está claro. Pero nosotros teníamos fondos, yo tenía mis fondos históricos, no haber cobrado unos meses, me pagaron un poco de plata, etcétera. Esa plata la pusimos para La Voz de los que Sobran. Y quiero decir esto bien claramente, nosotros en La Voz de los que Sobran siempre pagamos todos los convenios a honorarios que teníamos, nunca hubo deuda, pero sí, nosotros lo que sí tuvimos, y ahí fue nuestro error, que en 6 meses, ojo, yo había trabajado medios que tenían 5 años, otros tienen 20 años, 30 años y tienen problemas de precarización. Nosotros no habíamos hecho el contrato fijo, no habíamos hecho todo vía boleta de honorario. Entonces, en esos 6 meses, nosotros efectivamente, como medio, y que también hablamos de los derechos laborales, hablamos de los temas, tendríamos que haber hecho ese contrato, y yo creo que fue error y fue un flanco, que lo dijimos públicamente en su minuto, pero por ningún motivo, y aquí quiero ser súper clara porque fue súper violento todo, y aquí tiene que ver con las lógicas de la FUNA versus la lógica del debate público o el debate con las personas involucradas. En mi caso, yo nunca pude hablar con el equipo que se fue, más allá de las variables, fue un día para otro, pero nosotros estábamos trabajando todos, así vueltos locos, produciendo, seguimos haciéndolo, pero quiero dejar súper en claro que nosotros hoy en día, a partir de enero del 2021, nosotros tenemos 4 periodistas contratados, los 4 con contrato, y también tomamos la decisión de que los periodistas freelance fuera 1 o 2 al mes, y también por escrito, formalizar todas las comunicaciones. En esa oportunidad nosotros nos llegaban muchos mensajes, y nosotros decíamos, ok, listo, manda tu reportaje, se te paga el otro día, o se te paga en 30 días, en ese sentido siempre pagamos, pero había cierta informalidad al inicio, y eso yo creo que es importante decirlo, mencionarlo, lo dijimos públicamente. Nosotros nos reunimos con nuestra comunidad, que eso fue súper potente, porque una cosa es el debate que se produce en redes, después nosotros tuvimos una conversación con nuestra comunidad. Nosotros tenemos 400 personas que nos ponen plata, y esas personas les hicimos un informe financiero, y también tenemos un portal de transparencia con nuestras comunidades. Y ahí les mostramos, ¿no? Eso fue súper interesante porque las personas nos dijeron no queremos que mueran. Y les dijimos no, nosotros no queremos morir. Y habíamos ocupado toda la plata de nuestros ahorros. No había, o sea, cuando tú haces un medio como fundadora, directora, los mismos 2 rostros del programa, la Alex Tingo, Jürgensen en ese minuto, los 4 no tenemos sueldo tampoco. Y sabíamos de aquí a 3 años que no vamos a poder tener sueldo, porque tienes que construir un equipo y para eso tienes que invertir. No tenemos grande fortuna, pero sí pusimos todos nuestros ahorros. Entonces yo quiero reiterar eso, porque no aparece el bot que te dice, paguen las cotizaciones. Nosotros en 6 meses pagamos vía boleto horario. Asumimos el error con 2 casos, y además, aquí lo quiero decir, porque en febrero nosotros nos juntamos con 2 de esas con una abogada de una de ellas, no hay juicio, no hay nada, y le ofrecimos de pagarle la cotización, y se le pagó. Nos dijeron, queremos que nos den la plata a nosotros, está notariado, tengo 2 documentos, donde nosotros dijimos, les pagamos los 6 meses, como las cotizaciones, ese monto, más un mes de vacaciones, y era un monto más o menos importante. Y lo otro, que nosotros como medio tampoco pagamos sueldos bajo el mercado. Yo creo que habría que pagar más, pero a la editora digital se le pagaban 800.000 pesos líquidos, y a los periodistas jornada completa 600.000 pesos líquidos. A veces en las grandes corporaciones tienen los mismos sueldos, y a mí me parece que esos son sueldos bajos.
lo tengo súper claro. Pero también debo mencionar de que en un equipo donde tú tienes ingresos bien limitados, para nosotros la prioridad es pagar esos sueldos, no bajo mercado. Si tenemos la posibilidad de tener más ingresos vía nuestras suscripciones y otros modelos de negocio que estamos tratando de sobrevivir, lo primero va a ser subir esos sueldos. Pero hoy día tú puedes ver, a mí me gustaría que muchos periodistas, y aquí hago una crítica constructiva, porque uno se hace cargo de los temas, pero también ninguno fue a hacer un reportaje. Ninguno salió, esta cuestión fue una carta y todos publicaron la carta. Lo que pasa con las polémicas, ¿no? Se publica el Twitter, se publica la carta, y me parece súper bien que se visibilicen los temas. Pero que nadie vaya a hacer un reportaje o te pida los documentos, que finalmente te comparen con Copesa cuando tú tenías un proyecto de 6 meses en plena pandemia, donde habías pagado y están las transferencias electrónicas, hay un Excel donde aparece, o sea, nadie puede inventar un pago, los pagos están. Entonces también creo que hay una crítica a esta forma fácil, ¿no?, de construir noticias, y eso también tiene efecto, ¿no? Y uno tiene que asumir los costos de los personajes públicos. Yo creo que aquí uno victimizarse no puede porque tiene que asumir, y lo hicimos, y hoy día, gracias a eso, tenemos una formalización de todo. Desconfianza hay, ya no aceptamos cualquier cosa por mail o gente que se metía al WhatsApp, y teníamos un WhatsApp de mucha gente que quería colaborar. Todas esas cuestiones como de impulso lo tenemos mucho más controlado en términos de un equipo pequeño, todo con contrato, todo formalizado, pero quiero reiterar, no tenemos ningún problema previsional, no tenemos ningún problema desde el punto de vista de los pagos, y creo que las verdades hay que confrontarlas. Y sí hay precarización, o sea, yo entiendo mucha gente que se siente absolutamente vapuleada, que están sin trabajo, periodistas con 20 años de trayectoria que quedan fuera y de un día para otro le ofrecen sueldos miserables, porque mucho más bajos los que ganaban. O sea, yo entiendo la emoción que se produce, y en redes sociales son emociones, y creo que cuando surgen temas de este tipo y que son polémicos, de alta connotación, claramente se suman muchas variables y se amplifica. Pero nosotros hoy en día, como la voz de los que sobran, no tenemos ningún problema judicial, ni tenemos deuda con nada ni con nadie. Y nos hicimos cargo de esos 2 casos. De hecho, yo lo hablé con el Colegio Periodista en su minuto, les mostré los documentos, solamente a nivel de mantenerlo privado. Este es un espacio académico, así que yo se los menciono y no voy a entrar en detalles, pero creo que es importante declararlo. Eso. Perdón, estaba en silencio, sí. Muchas gracias por responder a esta pregunta sobre la precarización. No te voy a dar tregua con el tema de los tiempos complejos. Creo que un buen cierre sería una última dimensión. No sé si te has dado cuenta que nos hemos pasado por distintas dimensiones. La primera es básicamente los medios en sí, se están digitalizando, hay desafíos pendientes en esa materia. Luego, ¿qué pasa con el trabajo, ¿no?, con las estructuras de trabajo en ese sentido? ¿Se están volviendo más precarias o no? Finalmente también lo que está pasando es que tenemos ya como una especie de 3 actores, un triángulo que actualmente se disputa el espacio público. Estos son los medios de comunicación tradicionales, como los que tú ya mencionabas, el Copesa, el Mercurio, etcétera, la Bio, como los 3 grandes medios tradicionales que todavía tienen un alto porcentaje, por ejemplo, de patrocinio gubernamental a través de avisaje. Tenemos las grandes corporaciones de redes sociales que de una u otra manera, lo queramos o no, no son neutrales, tienen cierta ideología, ¿no?, y se hace notar a veces en cómo funcionan sus algoritmos cuando nosotros buscamos contenido, pero también en función de qué cuentas son más populares, qué cuentas logran estar más visibles para el usuario. Entonces también las grandes corporaciones pueden ser un actor con mucho potencial en definir el espacio público. Y finalmente entonces pareciera este otro frente de los medios digitales alternativos, los medios pequeños, de una u otra manera también están, ¿no?, luchando por definir un poco nuestra realidad social, por participar de esta construcción de la realidad social, de la representación que existe allí, y por eso yo hablo de un espacio en disputa. Ante ese espacio tan complejo, ¿tú qué chances le ves a los medios más chicos que están digitalizándose en función de estos otros 2 grandes actores que están teniendo tanto peso gravitacional en contarnos nuestra propia historia, digamos, en construir nuestra realidad? Tú planteas una cuestión que es la discusión de los medios digitales hoy en día.
Yo creo que hay que entender de que Facebook, Instagram, sabemos que son la propiedad y la concentración también se da a nivel transnacional, Twitter, cada red social, yo creo que hay que entender de que uno de los medios digitales tiene que pensarlos multiplataforma. Ustedes ya lo hicieron con su Radio Planetaria, lo pensaron las nuevas narrativas digitales, en generar un contenido que se pueda trabajar en las diferentes redes con las diferentes audiencias, porque tienen diferentes audiencias. Hubo un minuto que la gente desechaba Facebook y decía, no, ahora todo es Instagram, y no se entendía de que Facebook claramente tiene gente mayor, sobre 50, 60 años promedio, pero esa es la red más masiva de comunicación todavía para los medios digitales. Cuando se viraliza, se comparte una nota en Facebook, eso se refleja en Analytics, claramente, a diferencia de Twitter, que te da muy poco tráfico, pero tiene otra lógica de influencia con cierta élite y reproducción en diferentes espacios. Y tienes por otro lado Instagram, que tiene una visualidad y hay una lógica también de otro público objetivo más joven, con nichos distintos. Entonces, uno cuando piensa en ese ecosistema de medios también tiene que pensar en la estrategia digital y cómo para cada red no depender de una en particular, sino pensar contenido multiplataforma. Y YouTube, obviamente, también es otra plataforma que uno cuando trabaja con videos, cómo generar contenido atractivo con las lógicas que tiene esa plataforma. Entonces, lo primero es entender esa lógica de nuevas narrativas y contenido atractivo pensando en cada una de esas redes, y que uno de los medios digitales no los puede entender solo como un WordPress, que ese es el gran desafío, donde pegas el titular, la bajada, las fotos y un video. Y uno sabe que esas notas les va a ir bien un rato, ¿no? La dura polémica, uno se sabe de memoria los titulares que venden. Todo lo que tiene que ver con polemización, lo que es farándula política, que es el consumo televisivo hoy, en este contexto también es el mismo consumo de temas en redes sociales, y los medios digitales hoy en día muchas veces somos amplificadores de ese tipo de contenido, porque es el analytics. Tú te das cuenta como marca una nota un rato, pero esa nota no va a tener una historia larga, son notas que mueren en el día, ¿no? Es muy desechable. Pero cuando tú construyes comunidad, construyes contenido, entendiendo ciertas audiencias, generando cierta repetición también, yo creo que ahí la repetición, tener programas sistemáticos, es fundamental, ¿no? La lógica del franjeado, ¿no? Que era como clásica de antes, en redes sociales también. Tener estructura, ser metódico en esa construcción de contenido con un contenido atractivo es un desafío de estos medios digitales. Yo lo vería como enemigo al final. Yo creo que hay que leer a Facebook, hay que leer a Instagram, hay que saber mirarlos, pero también hay que ser capaces de construir marcas. Porque si tú no tienes una marca, tu nota o tu contenido, tu video, tu fotoreportaje, lo pueden encontrar y no lo van a asociar a un medio. Entonces la construcción de identidad, de marca valorada, tiene que ver con la interacción y los niveles de participación y de reconocimiento que tienes con tus audiencias. Y ahí te estás construyendo un proyecto más de mediano y largo plazo. Entonces, hoy en día hay muchas ideas, ¿no? Todos quieren tener un medio digital, ahí me da risa. Es como cuando los políticos hacían los think tanks, todos querían un centro de pensamiento, era como grupo político que salía, un centro de pensamiento, que al final no tenían cómo financiarlo ni cómo generar contenido de calidad. Lo mismo pasaba con los medios. Tú puedes construir un medio y que no lo va a ver nadie, y es súper frustrante. O sea, y vaya a mirar el Analytics, ustedes van a leer esa parte, y decir, nadie nos lee. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿qué estamos construyendo? Y la pregunta primera, ¿qué medio queremos hacer? Pensar los medios. Yo creo que nos olvidamos mucho de pensar la diferencia entre el periodismo y la gestión de medios, porque es clave el periodismo digital, las nuevas herramientas, tener el equipo de trabajo, pero antes de eso, esos trabajadores, esos actores, deben ser multidisciplinarios, debemos mirar el entorno político, no podemos estar sin un contexto político y sin tener la capacidad de instalar contenido. No ser solo meros reproductores, porque si no vas a hablar todo el día de Pamela Giles y vas a publicar las polémicas de ciertos personajes públicos y no vas a tener nunca una pobladora en una crónica, en la portada, ni vas a visibilizar un problema público, social, a través de los propios protagonistas.
El 18 de octubre nos mostró eso. Y que tú puedes tener de protagonista a estos actores que están en el territorio con todas las herramientas del periodismo digital y con eso proponer inclusive debates sobre políticas públicas. Yo creo que ahí es donde tenemos que salir de esta mirada tan de élite que tenemos, ¿no? De los medios también digitales que quieren influir y que lo vean ciertos actores y no que sea tema de conversación en las casas. Para mí el gran punto, les voy a decir, es La Voz de los que Sobran, el matinal que tenemos nosotros, que tiene una estructura muy masiva en redes sociales, es uno de los streaming más vistos, lo hacemos con Radio y TV USACH, tenemos una alianza. Otra variable, hacer alianza. Los medios digitales en Chile competimos por un mismo público y es tan ridículo a veces, porque si nosotros hiciéramos alianza en la producción de contenido, en reportaje, podemos mejorar el uso de los recursos y además potenciar el ecosistema de medios digitales. Entonces nos falta ahí tener más perspectiva. Para mí un desafío de corto plazo, por ejemplo, es tener una alianza con medios locales, regionales, y empezar a reproducir contenido donde generemos contenido en este matinal como una gran vitrina para visibilizar conflictos socioambientales, visibilidad de comunidades y salir de la metropolitana, que es como el gran analytics que tenemos todos. ¿Sí? Es la metropolitana, la quinta y la octava. Cuando tú miras analytics, ahí está el tráfico. Entonces creo que ahí nos falta también voluntad política, dejar los egos, y eso cuesta mucho, quien firma. Aquí tenemos un problema con cierto ego y con falta de construcción de lo colectivo, y de pensar de que ese contenido tiene que tener una influencia y tiene que darle sentido a un otro. Dejar de ser tan ombliguistas, ¿no? Esta cosa, yo sé lo que hay que hablar, yo me pongo en el pedestal a jerarquizar los contenidos. Nosotros nos ponemos a pensar, a contextualizar, a poner a disposición el análisis, pero los contenidos surgen de abajo. Entonces creo que ahí es donde hay que cambiar la forma de mirar para pensar estos proyectos, y que son muy difíciles, se pasa mal también, se duerme poco, se cae el pelo, puedes pasarlo muy mal, porque te exigen mucho, además que los medios digitales y las comunidades de izquierda particularmente son muy duras, son muy duras. Yo siempre he dicho, es súper duro, no te perdonan una, ¿no? El primer elemento es como todo muy escandaloso, pero hay que asumirlo como parte de las estructuras de poder y también tener posición. La gente agradece desde dónde estoy hablando, ¿no? Tú puedes ser consistente, no existe la objetividad en los medios, ningún medio es objetivo. Hay calidad en cómo se producen esos contenidos, reportajes, crónicas, pero uno sabe desde dónde habla, desde dónde me paro y soy honesto intelectualmente desde dónde estamos hablando y qué proyecto queremos aportar como país. No hay que perder eso de vista. Tenemos mucha responsabilidad en los que estamos en medio, aunque sea un medio chico, aunque sea algo pequeño, ya al existir estás produciendo un contenido que puede influir o ser parte de una conversación. Y yo les decía, La Voz de los que Sobran, cuando voy a algunos lugares y les digo, no, La Voz de los que Sobran, el matinal, aparece el cocinero del lugar, aparece gente muy diversa, y no la elite progre que yo decía, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, que eran como los primeros que nos seguían, me acuerdo en el desconcierto, que eran como la intelectualidad, ¿no? la alta cultura. Hay que tener eso, bien, pero también hacerlo, combinarlo con cuestiones más masivas, que la televisión lo hacía muy bien, pero muchos de esos actores hoy en día lo critican y van a su celular y quieren ver programas, contenidos en el Facebook. Y el Facebook es gratis, además. Ojo, yo también lo descubrí haciendo estudios de audiencia y me decían, por favor, que yo decía, pues está en YouTube, está en la página web. No, si no está en Facebook, no tengo cómo pagar el plan, es como el WhatsApp, gratuito. Y ahí uno empieza a dimensionar también las variables de clase, de acceso, y que el Internet no era para todos, pues entonces lo que conocemos de mejor forma con la pandemia. Así que no hay que despreciar a Facebook, creo yo. Hubo un momento en que se despreció un poco a Facebook y yo hoy en día lo valoro para llegar a otros públicos y masificar ciertos contenidos en sectores populares. Eso. Perfecto, gracias Francisca. Solo un cierre, quería tomar un par de palabras solamente para hacer un círculo, básicamente, que es algo muy interesante que planteaste al final, o casi al final en realidad, y que también fue rescatado en el testimonio que dio la estudiante que representa a quienes participaron, que es esto de que emerjan los temas y la agenda de las bases. Creo que es exactamente el proceso que los estudiantes y las estudiantes vivieron durante el proceso de creación de Radio Planetaria, y qué es lo que se puso en valor, ¿no?
que tuvieran ellos que crear sus propias agendas, crear sus propios temas dentro de dos lineamientos muy generales, que quizá a veces fue desafiante porque lo sintieron un poco limitado, pero era simplemente para tener un par de nortes, pero que justamente eso es valioso y es donde está la gran apuesta de los medios digitales que están emergiendo en esta ecología compleja. Gracias, Francisca, por tu presentación, y dejo a Antoine con el resto del guión que nos compete. Gracias. Bueno, gracias a los dos. El guión está terminándose. No, solo agradecer de nuevo la presencia de cada uno, cada una, tanto aquí en ese Zoom como en YouTube, siguiendo en YouTube, dado las dificultades que conocimos. Agradecer las intervenciones, las palabras, el compromiso y el trabajo que se hizo durante todo este semestre y solo plantear el gran desafío de seguir desarrollando este lindo proyecto. Y sin más, propongo que cerremos esa transmisión. Muchas gracias de nuevo. Gracias a todos. Gracias y felicitaciones, muy lindo.